La Comisión Europea ha abierto un diálogo inmediato con Peter Magyar tras su victoria en Hungría, instándole a mejorar las relaciones con Ucrania y a impulsar las reformas necesarias para desbloquear 35.000 millones de euros de fondos europeos congelados. Fuentes comunitarias señalan que su supermayoría con capacidad para reformar la Constitución ha superado las expectativas, pero también eleva la presión sobre el nuevo líder. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que trabajarán lo antes posible con el nuevo gobierno, aunque advirtió de que queda mucho por hacer para que Hungría retome su senda europea. Diplomáticos de la UE consideran señales clave que Budapest apoye un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y levante su veto a nuevas sanciones contra Rusia como muestra de voluntad para recomponer relaciones con Bruselas. Para acceder a los fondos, Hungría deberá cumplir 27 condiciones, entre ellas reforzar los controles anticorrupción y revertir medidas de la etapa de Viktor Orbán consideradas contrarias a los principios comunitarios. Básicamente, las medidas contrarias a los principios comunitarios, es decir, a los principios de la élite progre que se ha hecho con Bruselas, pues se centran en tres cosas: tema ucraniano, que deje Hungría de poner obstáculos al préstamo que tiene que hacer la Unión Europea de 90.000 millones a Ucrania. Recuerden que Hungría estaba poniendo obstáculos porque por otro lado la Unión Europea le estaba reteniendo fondos. Concretamente, pues la noticia de Financial Times habla de 35.000 millones de euros en fondos retenidos a Hungría. Segunda cosa donde la Unión Europea estaba apretando a Hungría era el tema de la corrupción, que en el caso de Hungría parece que le preocupa mucho, pero en el caso de Sánchez no le preocupa nada, y en el resto de los países europeos tampoco. La corrupción en Hungría era un problema porque estaba Orbán. Si hubiera estado Sánchez, la corrupción en Hungría habría sido ignorada, como se ignora la corrupción en España. Escuchar a la Unión Europea decir que tenía retenido fondos a Hungría por la corrupción, mientras vemos a la mujer de Sánchez que va a ir al banquillo, vemos a toda la cúpula de Sánchez juzgada en el Tribunal Supremo estos días sin que la Unión Europea diga ni mu, pues ¿qué quieren que les diga? No deja de ser una fantochada, una farsa. Tercera cosa donde Bruselas le apretaba a Orbán y por lo que le tenía retenidos fondos, los asuntos woke. Temas transgénero, LGTBI, aborto, política de familia, etcétera. Y luego el cuarto tema, la inmigración. Recuerden ustedes que a Hungría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le impuso una multa de 200 millones de euros por no aceptar las cuotas de reparto de inmigrantes que se habían decidido en Bruselas, más una multa diaria de 1 millón de euros hasta que Hungría agachara la cabeza y aceptara recibir pues toda la avalancha de inmigrantes ilegales que le quisiera mandar Bruselas. Y Orbán dijo que no. Dijo que prefería pagar 1 millón de euros diario, que le salía más barato que lo que le iba a costar luego esa avalancha de inmigrantes mandados por Bruselas. Bueno, con respecto a todas estas condiciones, un total de 27 condiciones, dice Financial Times, que Bruselas le ha puesto como deberes al nuevo títere que acaban de elegir en Hungría. Una de esas condiciones era el desbloquear el préstamo a Ucrania, y ya dijo ayer el títere que va a desbloquear el préstamo. Eso sí, dijo pero Ucrania no quiere participar en el préstamo, es decir, dejamos de oponernos al préstamo, pero nosotros no ponemos pasta, que la pongan otros. Dejar de oponerse al préstamo significa que pierde esa palanca de presión hacia Bruselas, lo cual quiere decir que Bruselas sigue con los 35.000 millones de euros en fondos retenidos y ya se queda sin palanca de presión, lo cual quiere decir que va a ceder en las 27 condiciones que le ponen. Dijo ayer en su primera declaración que no, que la política de inmigración va a ser muy dura. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto ya ha dicho que antes de tomar posesión va a ir a Bruselas a hablar con la Unión Europea, con Ursula von der Leyen. Me temo que se acabó lo de ir por Hungría sin que te asalten, te violen o te roben o te peguen 2 puñaladas.
Hungría era el único país seguro en ese sentido, en el sentido de no tener una avalancha migratoria exterior bastante implicada en la delincuencia, y ahora eso se va a terminar. De todos modos, la historia nunca está escrita. Para poder desbancar a Orbán, las élites bruselenses y sus aliados globalistas, los Clinton, los Obama, las von der Leyen, los Alexander Soros del mundo, pues han tenido que lanzar a este tío y han tenido que constituir un partido de aluvión donde hay una mezcla de gente tremenda, desde la extrema izquierda hasta la derecha recalcitrante, y muchos que no habían estado nunca en política. Pues como pudo ser lo de montar Ciudadanos aquí en España desde cero. Recuerdan ustedes cómo acabó, en un grupo donde las diferencias ideológicas eran brutales, donde había al lado de gente desinteresada, pues había un montón de frikis y había auténticos piernas y golfos. Bueno, pues con todos los partidos de aluvión creados de la nada, de la noche a la mañana, pasa lo mismo. Y con este, pues vamos a ver por dónde sale el asunto. En Polonia les salió mal a la élite bruselense. Querían que esa plataforma que organizaron allí, que era mucho menos de aluvión, porque era unión de partidos, no gente individual, querían que esa plataforma impulsara el aborto en Polonia. Las defecciones dentro de esa plataforma de Donald Tusk impidieron que el Parlamento polaco lo aprobara. Vamos a ver aquí qué pasa con algunas de las cosas que Bruselas le exige al nuevo títere. Porque claro, cuando el títere lleve al Parlamento lo de que va a relajar las restricciones de entrada de inmigrantes al país, pues vamos a ver si no se le descuelga alguno de esos de aluvión que han compuesto su partido. En fin, y con respecto a la corrupción, oiga, no me cabe ninguna duda de que Orbán tiene por ahí muchos asuntos claramente discutibles, pero claro, si Orbán era un corrupto, cosa que usaba la Unión Europea para atacarle mientras le permiten a Sánchez ser todo lo corrupto que sea, si Orbán era un corrupto, ¿cómo es que este tío que acaban de elegir como títere los bruselenses estuvo 22 años en el partido del corrupto? ¿No se dio cuenta en ese tiempo de lo corrupto que era? Ay, no me fastidies, la verdad, es un ejercicio de fariseísmo completo. Pero bueno, lo dicho, vamos a esperar a ver cómo implementa las 27 condiciones que le han puesto sus señoritos de Bruselas. Bueno, ayer en Francia, Jean-Luc Mélenchon, es decir, el Pablo Iglesias de allí, pero en menos baboso, pues dejó muy claro que la extrema izquierda francesa ya ha renunciado a la clase obrera, y además lo explicaba por matemática electoral. Escuchen. La izquierda radical francesa se aleja de la clase trabajadora. El ex candidato de esta corriente, Jean-Luc Mélenchon, afirmó recientemente que si contáis con los trabajadores blancos católicos para hacer el socialismo en Francia, eso no va a suceder. Unas declaraciones que han generado polémica. En respuesta, el líder de Vox Europa, Jorge Buxadé, publicó un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que han perdido al trabajador, al autónomo y al europeo, y añadió que por ello necesitan importar millones de personas y aliarse con los más poderosos, en referencia a lo que calificó como islamo-izquierda. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo en toda Europa. La izquierda aliada con el islamismo, y además por una razón que es la del odio al propio Occidente. Odian lo que es Occidente, odian la tradición de Occidente, la tradición católica, filosófica, religiosa, histórica. Odian lo que es el sistema de libertades occidental. Odian el propio concepto de democracia, no aceptan que alguien que no opina como ellos gane unas elecciones. Bueno, y entonces, pues ambos, islamistas
y extrema izquierda occidental, pues tienen un enemigo común, que somos todos los demás, con lo cual es lógico que exista esa alianza islamo-izquierdista. Lo que no es tan habitual, pues es que un líder de la extrema izquierda lo diga con tanta claridad, que claro, no podemos construir el socialismo con los obreros blancos católicos. No podemos construir el socialismo con los obreros blancos occidentales, quiere decir. Porque dentro de los obreros blancos, pues hombre, hay de todo tipo de convicciones religiosas. De hecho, el problema de los Jean-Luc Mélenchon, de la extrema izquierda en toda Europa, es que no pueden construir ya el socialismo con los obreros. ¿Quiénes apoyan a la Francia insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon en Francia? ¿Quiénes apoyan a Podemos, a Man Madrid, a Sumar aquí? ¿La clase obrera? Para nada. ¿Los autónomos? Menos. Quien los apoya es la clase intelectual. Perdónenme que use esa expresión, ya sé que es absolutamente inapropiada para describir a los Pablo Iglesias, a los Jean-Luc Mélenchon del mundo, a las Yolanda Díaz. Bueno, con lo de Yolanda Díaz es un auténtico oxímoron. Bueno, es la clase formada, la clase universitaria, los que tienen estudios, pues yo que sé, muy útiles de sociología aplicada a las diferencias entre el trombón y la cerámica aramea. Llega un tío, te hace una tesis doctoral y te hace ya un perfecto pirao, absolutamente inútil, ya tiene un puesto de ayudante del profesor de no sé dónde, no sé qué universidad, su sueldo fijo para toda la vida, para realmente no producir nada útil en su vida. Es ese tipo de gente la que te nutre lo que es el corpus electoral de los partidos de izquierda. Esos, el funcionario público, más bien tirando a puestos superiores. Mucha gente ha sido metida a dedazo por los partidos a lo largo de los años. Esa es la gente que nutre electoralmente ahora mismo a la extrema izquierda. Esa y los que ellos llaman racializados. Los que vienen de fuera, los que ellos traen a paletadas precisamente para compensar la pérdida de votos. Y por supuesto, de cara a poder seguir fingiendo superioridad moral, lo que hacen es traerte a estos, decirte que estos son los verdaderos, las verdaderas personas que están sufriendo socialmente, relegando todo el sufrimiento de la clase trabajadora, de la clase obrera en Occidente, porque no les vota. Y ahora mismo, ¿a quién vota la clase obrera, la clase trabajadora en Francia? ¿A Marine Le Pen? ¿A quién vota cada vez más aquí en España? ¿A Vox? ¿Dónde estaban quitándole Vox los votos a Podemos, al PSOE, a toda la izquierda en general? Pues en los barrios periféricos de las ciudades, en los polígonos industriales. ¿Es raro eso? No, la gente vota a quien percibe que puede defenderle. Y ya la izquierda occidental hace mucho que dejó de defender a la clase trabajadora. De hecho, todo lo que hacen es tomar decisiones que, por supuesto, se pagan con dinero público y cuyas consecuencias directas las padecen los de abajo, la clase trabajadora. Cuando te mete Pedro Sánchez hoy a 500.000 inmigrantes irregulares de golpe y lo regulariza, con eso, ¿quién sufre las consecuencias? ¿Las sufre Pedro Sánchez, que vive en la Moncloa? No, vive estupendamente igual. ¿Las sufre Yolanda Díaz, que tiene casita oficial? No. ¿Las sufren todos los diputados de Más Madrid? No. Las sufre la gente que vive en los barrios, la gente que ve la presión sobre la vivienda, sobre la sanidad, la presión delincuencial, la presión sobre los salarios, ojo. Porque si se trae gente a cascoporro es, entre otras cosas, pues porque también hay mucha gente con mucho dinero que necesita personas que trabajen por menos de lo que pedirían los españoles. Bueno, pues se agradece a Jean-Luc Mélenchon que lo diga con tanta claridad, que no se puede implantar el socialismo, bueno, lo que él dice socialismo,
contando con los obreros blancos católicos. Por cierto, decía que Jean-Luc Mélenchon es el Pablo Iglesias de allí, pero menos baboso, simplemente por una escena hilarante que hay en la serie Baron Noir, la serie francesa sobre la corrupción del Partido Socialista, donde sale un Ábalos del Partido Socialista. Es una serie que deberían ustedes ver. Y sale alguien que semeja a Jean-Luc Mélenchon, el líder de la extrema izquierda en esa serie. Y hay una escena donde el líder de la extrema izquierda invita al líder de la extrema izquierda española, y es un tío que representa a Pablo Iglesias. Tienen todos nombres distintos, ¿no? Y me hizo mucha gracia la escena porque el Jean-Luc Mélenchon de la serie, Baron Noir, dice, refiriéndose al Pablo Iglesias de la serie: ese tío es un baboso. Se ve que a los guionistas de Baron Noir les habían llegado algunas noticias sobre cómo refrescarse en el baño, ¿no? Bueno, sorpresa, el juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la instrucción de la causa y ha acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. No obstante, ha descartado imputarle por un delito de intrusismo profesional. En su auto, el magistrado concede un plazo de 5 días a las partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones provisionales. Respecto al intrusismo, justifica su archivo al considerar que existe únicamente un indicio endeble, sin la solidez necesaria para sostener la acusación. Peinado también ha rechazado prorrogar la investigación y ha descartado nuevas diligencias, como la incorporación de la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Tanto ella como el empresario Juan Carlos Barrabés han sido igualmente procesados en el marco de esta causa. Ayer se mandó a juicio a Begoña Gómez. El juez Peinado termina la instrucción. Por supuesto, eso ha sido noticia en todos los medios internacionales. En España hay una cosa que se llama Partido Popular, que se supone que es el principal partido de la oposición, y tiene a un señor, Alberto Núñez Feijóo, que se supone que es el líder de ese principal partido de la oposición. Ayer Alberto Núñez Feijóo, que está el pobre muy ocupado, tiene tiempo para asistir el fin de semana a un foro en Barcelona donde también fueron Sánchez y Yolanda Díaz, pero no tuvo ayer el pobre Alberto Núñez Feijóo tiempo a lo largo de todo el día para poner un mísero tuit sobre la imputación de Begoña Gómez. Estamos hablando de algo tan llamativo, tan escandaloso, como para que toda la prensa internacional se haya hecho eco de eso. ¿Dónde se ha visto que un presidente de gobierno pueda seguir al frente del gobierno con su mujer imputada? Solo recuerdo un caso: Corea del Sur, donde el presidente intentó, después de que a su mujer la imputaran por recibir un bolso que me parece que era de 2.000 euros, el presidente intentó ahí atrincherarse y no dimitir, y al final el Parlamento, su propio partido, todo el mundo se conjuró para echarle. El tío intentó dar un golpe de estado y al final han acabado todos en la cárcel, él y su mujer. Bueno, dejando aparte ese caso de Corea, que acabó como acabó, no conozco ningún otro caso en Occidente donde la justicia impute a la mujer del presidente y el presidente siga en el cargo. Por eso es tan escandaloso, por eso se hizo eco toda la prensa internacional. Y el líder de la oposición en España, ni un puñetero tuit, ni uno. Eso sí, tuvo tiempo para poner un tuit atizando a Trump. ¡A Trump! Antes preguntaba, ¿quién tiene la responsabilidad de que Sánchez esté en Moncloa atrincherado? ¿La tiene Sánchez? Es muy inteligente, muy... No, Sánchez es un jeta tremendo, no tiene límites, pero la culpa de que esté atrincherado en Moncloa no la tiene él. La culpa de que esté atrincherado en Moncloa la tienen quienes desde la oposición, y me refiero al Partido Popular, tendría que estar a la luz de todo lo que ha pasado. Dana, apagón, incendios, Adamuz,
y a la luz de todo lo que sabemos de la inmensa corrupción del Partido Popular, tendría que estar mañana, tarde y noche en la calle, en los tribunales, en el Parlamento, en todas partes, en la prensa nacional, en la internacional. Tendría que estar perpetuamente a la ofensiva. Y nunca lo está. Alberto Núñez Feijóo se dedica al blanqueo continuo de Pedro Sánchez, hasta tal punto que ni siquiera el día que mandan a juicio a la mujer de Pedro Sánchez pone un puñetero tuit. Iba a decir otra cosa, pero como ya los niños han destapado las orejas, ¿quién tiene la culpa de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa? ¿Pedro Sánchez? ¿Que es el Einstein de la política? No me fastidies, hombre, Pedro Sánchez es un bobo. Pero vamos, de tamaño descomunal. A quien 3/4 partes de las cosas que intenta no le salen bien, empezando por las chorradas de Paiporta, me han atacado ultraderechistas. Pues mira, pues ese tipo de jugadas que hacen Sánchez y sus asesores no van a ningún lado. Fracasan miserablemente. Sánchez es un paria internacional que ahora tiene que ir a China para ver si allí se coloca y puede seguir pedaleando con la bicicleta. Si Sánchez está en la Moncloa, porque tenemos un Partido Popular que lleva blanqueando a Sánchez, adormeciendo a su base electoral, impidiendo la protesta, impidiendo el que se acose a Sánchez para exigirle que se marche 8 años. Y hay otro culpable, la prensa adicta al Partido Popular. Hoy hay un medio próximo al PP donde en un día donde imputan a la mujer del presidente del gobierno, que es noticia en todas partes del mundo, la fotografía de portada de ese medio es triple golpe a Vox por la caída de Orbán. Esto es un periódico próximo al Partido Popular, haciendo campaña el día que imputan contra Begoña Gómez, contra Vox. Esta es la gente, el PP y sus medios afines, los que hicieron en 2023 con la estupidez de dedicarse a criticar a Vox en lugar de al PSOE, hicieron que hayamos tenido que soportar otros 4 años de Pedro Sánchez. Y continúan desde entonces en lo mismo. Otro medio próximo al Partido Popular publica ayer una edición nueva de una encuesta que hace, que realmente es una encuesta a la que no suelo hacer caso porque no tiene demasiada fiabilidad, pero dice: Vox toca techo, el Partido Popular ganaría las elecciones. Te vas a ver el histórico de resultados de esa encuesta, de esa casa encuestadora, para ese medio de comunicación que es correa de transmisión del PP, y te encuentras con que en las 4 últimas encuestas que ha publicado ese medio, resulta que en todas el PP ha ido bajando y en todas Vox ha ido subiendo, y el titular que te sacan ayer con la última encuesta es: Vox ha tocado techo. Pero tíos, eso es el PP y esos son sus medios próximos. Se dedican a la manipulación más obscena, no respetan ni a sus propios oyentes y lectores, y son capaces de sacarte la 4ª encuesta donde el PP sigue bajando y Vox sigue subiendo, y el titular es: Vox ha tocado techo, el PP ganaría las elecciones. ¿Quién tiene la culpa de que Sánchez esté en la Moncloa? Pues todos estos. Un partido que no cumple con su obligación de oposición y una prensa, en fin, lacaya, que se dedica a seguir las consignas del partido de que hay que destruir a Vox como sea. A Sánchez no. A Vox. Anda, tíos, iros a pastar. En fin, así estamos, con Sánchez en Moncloa, a pesar de que su mujer vaya a ir a juicio por corrupta. Bueno, vamos con don Francisco Carrera, para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Como decís, vamos a repasar, como cada día, las noticias algunas de las que conforman ya la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por esta que nos lleva hasta Italia. Quedan en libertad 4 inmigrantes que incendiaron un centro de deportación en Turín e hirieron a un trabajador. El juez alega que el fuego no era grave. En Grecia les contamos que entierra las fronteras abiertas y apuesta por la inmigración selectiva, mientras Sánchez avanza en la regularización masiva de ilegales. Todos los detalles, como siempre, les recordamos en Gaceta
Y ya en la información nacional les contamos que Vox lleva al Congreso esta semana una iniciativa contra la tala indiscriminada de olivos en Andalucía para instalar macroplantas solares. Estas son algunas de las noticias, entre otras, que ya pueden consultar. También les recordamos que tienen a su disposición nuestra sección de opinión y, como siempre, la viñeta de la Iberosfera con Santiago Orue y su incisivo sentido del humor. Nada más por nuestra parte, solamente recordarles que les deseamos un muy feliz martes. Un saludo desde la redacción de La Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.